Dios les bendiga a todos en esta mañana o en esta tarde, diré. De esta tarde, ah, día glorioso, día que el Señor que nos ha dado y queremos agradecer a Dios por todo lo que el Señor hace y nos da. ah, Cosas que uno tiene que agradecer a Dios. Primeramente por la salud que el Señor nos da y pues también a la misma vez gozar de las bendiciones de Dios. Hoy en esta tarde voy a, voy a hablar sobre un tema que creo que es apropiado viviendo en los tiempos que estamos viviendo. Ah, Dijo el mismo Señor en Mateo 24: mirar que nadie os engañe, porque se levantarán muchos Cristos, muchos falsos, dirán yo soy el Cristo y aún a muchos se engañarán si es posible, aún a los elegidos. Y en en este día es, lo que nos ocupa es muy importante, ¿no? El saber de que no todas las iglesias son iglesias, algunas cosas son sectas. Puedo mencionar muchas, son muchas, innumerables que son. Entre ellas van los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, otros que se han levantado, otros que han dicho que ellos son muchas doctrinas. Dice el apóstol Pablo que muchas son doctrinas de demonios. Si usted ve bien, muchas no concuerdan con la palabra de Dios, especialmente la doctrina de la prosperidad, de que usted si no es próspero, no está en Cristo. Y si usted mira, los apóstoles nunca anduvieron buscando el dinero. Nunca. Y el mismo Pablo dijo, yo he aprendido a tenerlo, he aprendido a tener en abundancia, he aprendido a tener en escasez. Pero nunca anduvo diciendo, si usted no está así, 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 y si no tiene dinero, no está próspero. Una vez una hermana a mí me dijo, allá en la Baja California, que ella no se enfermaba porque era hija de Dios. ¿Qué me quiso decir a mí? ¿Qué me quiso decir a mí? Pues me dijo que me quiso decir a mí que yo no soy hijo de Dios porque estoy enfermo. Y muchas cosas que salen. Hoy en día estamos, como digo, ah, como le diré, le estamos enfrentando como dijo el apóstol, a doctrinas de demonios. Ah, y de ese tema voy a, a hablar, el cual, el cual, el cual dice de que debemos de tener cuidado, especialmente, como le digo, capítulo 4 de la primera de Timoteo, Timoteo capítulo 4 verso 1. Empero el Espíritu dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con cuál hipocresía hablarán mentira, teniendo cortizada la conciencia. Se levantarán doctrinas de demonios. Y muchas de esas doctrinas y muchas de esas sectas, como le digo, no son de Cristo, no son de Dios. Como le digo, doctrinas de demonios. Y una de las de las grandes cosas que el Señor pues ha puesto en nuestros corazones este día, dijo, como dijo, y lo vamos pura Biblia, lo vamos
a hablar. Dice Judas, Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Dice, amados, por gran solicitud que tenía escribirlos de la común salud o salvación, de que es necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si se sube el versículo 2 de allí de Judas, dice, con misericordia y paz y amor lo vamos a hacer. Con misericordia, paz y amor. Pero tenemos que defender, contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en este día quiero hablar sobre una, una doctrina que salió años atrás, que los estados mentados adventistas. ¿Y de dónde viene esa rama? Esa rama es lo más... Yo antes no tuve cruce con ellos, no he tenido cruce con ellos. Ah, la última vez que estuve platicando con uno es nomás por trabajo, por cuestión de trabajo. Es que en el lugar donde yo trabajo está un anciano que está y delicado el hombre. Él quería que hiciera todo casi gratis. Y le decíamos, no, la compañía nos dijo tal cosa tenemos que hacer. Y ese es el mantenimiento. Y él terco que quería que le hiciéramos cosas extra. Le dije, no voy a hacer eso. Le dije, no. Eso no me ha dicho el patrón que yo hiciera. Y eso fue el único roce que he tenido con la iglesia de los adventistas. Pero ah, hacen buenas cosas. Hay un hospital, el hospital adventista, que ayuda mucho a la gente. También está bien. Pero como dijo Pablo a los Gálatas, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Si usted piensa que, que lo que va a hacer es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Ah, quiero que vayamos a una escritura, el cual el apóstol Pablo nos alienta y nos dice que debemos de tener cuidado. Y especialmente con estas clases de enseñanzas. Y yo la pregunta que hago, ¿la iglesia adventista es iglesia o secta? Ahí usted va a determinar, con lo que le he dado, va a determinar si es una iglesia o una secta. Primero, vamos a Gálatas capítulo 1, verso 3. Perdón, no capítulo, no verso 3. Capítulo 1, verso 6, perdón. Capítulo 1, verso 6. Como estaba mirando el 3, por eso dije 3. Pero es capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. En otras palabras, me estoy admirado, estoy atónito que se han movido del evangelio del cual hayas recibido. Dijo, estoy maravillado. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó de la gracia a otro evangelio. Dice bien lo que dice. A otro evangelio.
No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? De Cristo. Más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldecido. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del cual habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. Otra vez, maldecido. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia? En la iglesia de Galacia se estaba metiendo uh, mucho de guardar la ley, de guardar la ley de Moisés. Y claramente el apóstol Pablo no dijo, no, ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que tú oigas el evangelio que nosotros ya te dimos y lo mantengas. El mismo apóstol, Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto, que es ¿qué? Cristo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo siendo la piedra angular. Y esa doctrina se estaba metiendo. Entonces el apóstol Pablo vuelve a decirles, por cual me estoy maravillado de que cómo se han movido de la que ahora oíste a otro evangelio, no que se haya otro, sino que algunos los perturban. Y le dicen, no, pues tienen que guardar la ley. Y los hombres tienen que también ser circuncidados. Y tiene que haber una circuncisión. Y en esto, y estoy poniendo un contexto de lo que voy a hablar de esto, pues estoy poniendo el contexto de que muchos agarran ciertas porciones de la palabra de Dios y la quieren aplicar a la iglesia del Señor. Nosotros como creyentes en Cristo, nosotros, nuestro deber es guardar el evangelio que vimos de los hombres sabios, de las escrituras que están aquí. En ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, los apóstoles anduvieron diciendo que tenemos que guardar la ley. En ninguno. Sino todo lo contrario. Cuando los enviaron a los apóstoles, cuando los apóstoles les dijeron, cuando Pedro y todos los demás les dijo a Pablo y a Bernabé, dijo, ustedes vayan a los gentiles, nosotros nos quedamos con los de la circuncisión. Ahora estaban hablando de los judíos. Nosotros nos quedamos aquí en la iglesia con los judíos y ustedes vayan a los gentiles. Pero sí les recomendamos que, que les recomendamos que se acuerden de los pobres. A ver, esos de la prosperidad van a andar de los pobres. No, ellos se andan llenando las bolsas de dinero y de la prosperidad. Y por lo cual yo siempre he hablado y siempre he dicho que la prosperidad no es el evangelio de Cristo. Y los menciono por nombre. Si Pablo habló y nombró a todos aquellos que lo dejaron y los nombró por nombre, Demas, Alejandro el Candelero, y los mencionó por nombre, no podré yo, como Maldonado, porque eso está bien Maldonado, que estuviera bien, mejor hiciera las cosas bien. Cash Luna,
cash, que en inglés quiere decir efectivo, cash, dinero, Cash Luna. Se llama Carlos, Carlos Luna, pero además se cambió de Carlos a Cash. Ujú, por el dinerito. Mm, Cash Luna. No. Y otros. Clefo, Cleflo, Dollar, un morenito, negrito. Se apellida Dólar. Y muchos. Y el Evangelio de la Prosperidad que nació aquí, en este país, en Estados Unidos. Si no me lo cree. Aquí salió. Y se fue a Latinoamérica. Este Maldonado Sonderío, que vive en Miami. Mansiones. Uf. Ah, todo. Entonces, lo que digo, os maravillo, dijo, del cual dijo, me maravillo de que cómo sean trasladados del que los llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. Y el apóstol Pablo habla y hace mención cuando ya después, mire lo que dice, vamos más adelante. Como antes hemos, verso 9, como hemos antes dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno anunciare otro evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Porque, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o si agrado, en otras palabras, o busco agradar a los hombres. Cierto que todavía agrado a los hombres y no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio ha sido anunciado por mí no es según los hombres. Dice, el cual yo les dije, no, el cual el evangelio que yo les anuncio no es de los hombres. Él lo recibió de Cristo, porque yo no lo recibí, ni lo aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de la conducta de en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía, y que aprovechaba el judaísmo sobre muchos en mis iguales en mi nación, siendo muy más caludor que todas las tradiciones de mis padres. Y entonces ahí les va diciendo todo, que entonces por el defender el judaísmo andaba persiguiendo la iglesia de Cristo. Y usted se fija bien en el capítulo 2 del libro de Gálatas, ahí les da. Mire lo que dice el capítulo 2 del libro de Gálatas. Después, pasando 14 años, fui otra vez juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Tito era un griego. Y se bien cómo se metieron unos a la iglesia para convertirlos al judaísmo. Y lo que dice, empero fui por revelación, no comunicarles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algunos, por no correr en vano o hablar corrido. Mas a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue cumplido a circuncisarse. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos? Lo hicieron a este hombre, a este Tito. Lo hicieron que siendo griego, no era judío, siendo griego, lo hicieron que se circuncisara. Fíjate lo que dice el versículo 4.
y por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. En otras palabras, aquí estamos. Y muchas de las cosas que lo que estaban haciendo es tratando de guardar la ley, de los cuales ni por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciera en vosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice que los que entraban encubiertamente. Ahora, una de las cosas tremendas que yo vi al estudiar sobre esta iglesia, tremendamente, es una cosa tremenda, que fue fundada juntamente, la cofundadora fue una mentada Ellen G. White. Ellen G. White fue la cofundadora, junto con su esposo. Fue la cofundadora de la iglesia adventista en 1863. Pero para antes ya estaba poniendo los fundamentos. Fue reconocida como iglesia en 1863. La enseñanza de esta iglesia es esta. Primero, ellos creen que en la Santísima Trinidad. Y muchos de los que han oído y han visto mis videos, yo siempre he creído que Dios no es una Trinidad, Dios es uno, conforme a la Escritura habla y dice que no hay tal cosa de tres personas en Dios, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Mm? No, no hay tal cosa. Hay solamente Dios. En el principio, dice la Biblia, creó Dios. No dice en el principio crearon ellos los cielos y la tierra. No dice en el principio creó Dios, singular, los cielos y la tierra. La iglesia fue fundada o se fundó en 1863 por Ellen G. White. Esta mujer era tremenda. Eh, las enseñanzas de esta iglesia son la Trinidad, a tres personas más un Dios verdadero. La misma Biblia reprueba esta doctrina de que son tres dioses o tres personas en Dios más un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son personas según ellos. El cual nosotros encontramos que en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Si usted se va a Marcos capítulo 12, verso 28, me parece que es. Marcos capítulo 12, si usted se ve, y siempre enfatizo, por favor, marque sus Biblias, para que así usted las encuentre rápido. Verso 28, y llegándose uno de los escribas que les había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y qué le respondió Jesús? Oh, son tres. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Que Él siendo Dios en la manifestación visible de aquel Dios invisible. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué le dijo? Oh, no, sí, pues son tres. No, él dijo, oye Israel, el mandamiento más grande del pueblo judío es ese, del pueblo de la Biblia.
este pueblo, del pueblo de la Biblia, que es Israel, se les dio. Y hasta ahorita la mentalidad. ¿Por qué cree que detestan las iglesias trinitarias? Porque ellos le están enseñando, tratando de enseñar a ellos que ellos que están en error en decir de que Dios son tres. No, y muchos judíos, llamados judíos, no sé si dan, que están creyendo en la mentada Trinidad, apartándose de lo que han oído y apartándose de lo que han creído, de lo que se les ha enseñado. Si usted ve, si usted ve, si usted va a Deuteronomios 6:4, dice, fíjese lo que dice, sí lo que dice. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es mencionado por muchos de nosotros, pero nunca se va en lo que dice bien, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjese lo que dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando en camino, a- al acostarte, al levantarse, las atarás por señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de todas tus casas, en los postes de tus casas y en tus portadas. ¿Por qué cree que el judío cuando va y celebra el sábado o el día de reposo, que se le llama Shabbat? Que el Shabbat no es el día séptimo. Sí lo guardan el día sábado, pero porque ellos no están en el calendario gregoriano, están en el calendario judío. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo primero que recitan? Ujú. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Y de ahí comienza. Yo he ido a sinagogas judías el viernes en la noche o el viernes a las 6 de la tarde, porque es ahí cuando comienza el día de reposo, o sí, el día de reposo. ¿Mm? El viernes y se van todo el viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado 6 de... ¿Y de qué están reposando? De todo trabajo que les traiga beneficio monetario. Eso es lo que dice que no se cambien de ropa o que no se... No, no, eso no está diciendo, eso no es trabajo. Está hablando del trabajo físico que hacen, pero hay muchos judíos ortodoxos que se lo llevan hasta el extremo. Ellos pasan el día del Shabbat y he oído, y es lo primero que recitan. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios qué, Dios es ¿cuántos? Uno. Y Zacarías hace mención, y en aquel día el Señor será uno. ¿Y su pueblo cuántos? Uno, no dos, ni tampoco tres, un pueblo. Lo tremendo que ellos creen en la fórmula bautismal.
bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del cual también les he dicho yo que, que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos que el mismo hombre lleva, como mi Padre. ¿No? Mi Padre es mi Padre y fue esposo y fue hijo, pero no se llamaba Padre y Hijo y esposo, se llamaba Miguel Flores. Y él nunca contestó por el nombre Padre, aunque él tenía ese título. Nunca contestó por el nombre Hijo, aunque tenía ese título. Nunca contestó por el nombre de esposo, aunque él tenía ese título. No, él tenía su nombre por el cual él contestaba. Así igualmente Dios tiene un nombre, por el cual él contesta. Su nombre es el nombre que es, dijo el apóstol Pablo, que es sobre todos los nombres. Nosotros sabemos muy bien que el bautismo es, nosotros sabemos que muy bien que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, Hechos capítulo 4, verso 12, Hechos capítulo 8, verso 12 y 16, Hechos capítulo 10, verso 48. El apóstol Pablo cuando daba testimonio de, de, su, de su conversión, que le dijo el profeta o el hombre de Dios que lo bautizó, dijo, ¿qué esperas? Levántate. En Hechos 22, digo, levántate, lava tus pecados. 22:16. Y cuando dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando ¿qué? Su nombre. ¿Estaban contradiciendo el mandamiento del Señor Jesús? No, todo lo contrario, lo estaban cumpliendo. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Bautizados en qué? En Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde sacan? De que el bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En ninguna. Ya le di ciertas citas bíblicas, el cual se refiere al bautismo en el nombre de Jesucristo. Y si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo, pues bautícese, busque a alguien que lo bautice en ese nombre. Y vuelvo a decir, mire, vuelvo a decir que, que en los escritos originales que se hallaron, que le dicen en inglés The Dead Sea Scrolls, o los rollos del mar muerto, lo estoy traduciendo del inglés al español, ¿ok? Encontraron que dice, cuando el Señor mandó en Mateo 28:19, por tanto, ¿verdad? Vamos allá, para no
citar algo que no es cierto. Por tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en, en nombre, ¿verdad? En los de estos, en los rollos del Mar Muerto que encontraron de Sea Scrolls que le dicen en inglés, dice, por tanto, y doctrinar a los gentiles, bautizándolos en mi nombre. Punto. Ahí se acabó. La agregación Padre, Hijo y Espíritu Santo fue de la Iglesia Católica. Y todo aquel que cree bautizar el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo está enseñando lo que su mamá le enseñó. Porque si usted bautiza el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted es hijo de esa que inventó esa fórmula de bautismar. Entonces usted está haciendo lo que su mamá le dijo que hiciera. Porque en los rollos originales que le estoy diciendo, salió bautizar en el nombre de Jesucristo. Y no soy yo el que confirmó de eso. Fue un hombre, un rabino que él dijo que estamos desobedeciendo al Señor Jesucristo por bautizar el nombre de Jesucristo. ¿De Jesucristo? No, absolutamente no, no estamos desobedeciendo al Señor. Al contrario, estamos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Pero no vayan a inventar textos. Él mismo dijo eso. No inventemos textos que no existen en los rollos originales. Como eso de bautismar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Esta mujer, Allen G. White, se autonombró profetisa y líder de la iglesia adventista. Que supuestamente esta mujer tuvo arriba de 5,000 visiones y que por ahora es compuesto por 39 libros. Y todas estas visiones ella las escribió, que ahora la misma iglesia adventista los tiene mm, archivados con una llave, y solamente los que son altos en la jerarquía de la iglesia adventista los tienen guardados y saben. Y aún muchas de las cosas que ella enseñó son tremendas. En ellas, si usted se fija lo que dice Deuteronomios capítulo 13, dice bien. Y la razón que le digo, este video ya lo había hecho, pero lo borré y estoy comenzando a hacer porque dejé muchas cosas que no debería haber dejado. En Deuteronomios capítulo 13, verso 1 en adelante, fíjese lo que dice. Deuteronomios capítulo 13, verso 1 en adelante. Cuando os levantare en medio de ti profeta o soñador, como esta señora que soñó que tenía visiones, soñador de sueños, y te diere señal o prodigios, y aconteciere la señal o prodigios que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conozcáis, y sirvámosle. ¿Qué dijo? Verso 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber que si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En otras palabras dice, no le hagas caso. Verso 4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardáis todos sus mandamientos y escucharéis su voz y servirle y a él os hallaréis.
tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por lo cual, por cuanto trató de rebelión contra el Señor vuestro Dios, que sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras, agarran a ese falso profeta y apedréenlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Usted puede decir, pero hermano, ¿por qué está tan duro? Porque mire, esta señora dijo que el Señor iba a regresar, que el Señor iba a regresar en el año 1943 y puso a toda la iglesia allí en, a todos sus seguidores antes de que fuera iglesia, antes de que fuera reconocida. En 1943 que el Señor iba a regresar y puso a todos en alarma que el Señor iba a regresar. Y entonces pasó el 1843, perdón. En 1843 puso a toda la gente en alarma y todo, y ahí estaban todos, y que ya el Señor iba a regresar. Y entonces pasó el 1843 y nada. ¿Y sabe lo que dijo ella? Ah, no, es que Dios se equivocó. Dios se equivocó de fecha. Que no fue en 1843. No fue allí. Y Dios se equivocó. ¿Ah? Primero, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, Él no va a decir, oye, ¿saben qué? Ay, no, pues miré mi calendario y no, les mentí. Ahora no voy a ir. Dice, ven, hasta dónde llegó lo tremendo de esta mujer. De que dijo, oh no, Dios se equivocó. ¿Ah? ¿Hasta dónde llega la necedad de esta mujer? Que Dios se equivocó. No, ahora Jesucristo va a venir en, en octubre 22 de 1844, años después. ¿Y qué pasó? Octubre 22, 1844, no llegó. ¿Sabe qué me suena? A los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová dijeron que también el Señor iba a regresar en 1912, en 1914, y no regresó y le van siguiendo. Salió otro hace 2 años que también él dijo, en octubre de 1900, perdón, del 2012, Jesucristo va a venir. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24? No me río porque me río porque ellos mismos se ponen el título de falso profeta. Es como yo si yo dijera que el Señor va a venir tal día. Y perdonen que voy a durar mucho más de lo que estaba pensando durar en este video, pero la realidad que sí, es alarmante. Vamos a Mateo 24, versículo 35 y 36 de Mateo 24. Mateo 24, verso 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Qué dijo?
El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¿Mm? So, ¿qué es Ellen White? Vamos a Deuteronomio 18. Profetas les suscitaré en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo os mandare. Y será que cualquiera que no oyere las palabras que él hablare en mi nombre, yo le resignaré. Empero el profeta que se apresurare a hablar en mi nombre, que yo no le he mandado hablar, y o hablare en dioses ajenos, el tal profeta que morirá. ¿Por qué? Porque habló algo que el Señor no le dijo que hablara. Y esta mujer habló algo que el Señor no le dijo que hablara. Y que tampoco estuviera poniendo fechas ni el día que el Señor iba a venir. Porque como les acabo de decir lo que dice Mateo 24, que ni el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en el nombre del Señor. Y si fuere tal cosa, ni viniere palabra del Señor que no habló, con soberbia lo habló a tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, si esa persona habló y dijo, yo soy profeta, y, y si ellos se proclaman profetas y el Señor no, o tal cosa no pasa, entonces digo, a esa persona no le hagas caso porque no le hablé yo, ni le tengas miedo. Y ahora los nombres apóstol y profeta son los más de... ¿Por qué no se pone de diácono, que es para servir? De pastor, que es también para servir. Que los nombres se mencionan, todos los nombres de diácono, pastor, obispo, anciano, y todo, no son rangos, son títulos que el hombre usa para en ese momento que tiene que hacer. Es diácono porque sirve, es pastor porque alimenta, es anciano porque aconseja. No son rangos. ¿Por qué cree que me sacaron de la iglesia donde yo estaba? No porque me rebelé, sino porque le estabas enseñando cosas que debían. Y andaban viviendo una jerarquía tremenda. No, no me sacaron, me sacó el Señor. Y que dijo que el Señor se equivoca. Ella enseñó algunas enseñanzas que dijo del juicio investigo o el juicio investigo. Habló del sábado, que según ellos deben de guardar el sábado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y váyase a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Ahora lo que, pues, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna
o de sábado, lo cual es la sombra del porvenir, que es Cristo. En otras palabras, dijo, no, que nadie, pues no, pues tú no guardas el sábado, pues. Es lo que, que dijo, que nadie. ¿Mm? Que nadie os juzgue. ¿Mm? Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de, o, o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de día de sábado, de lo cual es la sombra de lo por venir. Todo nomás eran el que iba a cumplir todo eso, era el Señor Jesucristo. Y que según ellos adoran el sábado, pero qué chistoso, no lo celebran exactamente el día que deberían ser a las 6 de la tarde, como los judíos. Le digo, yo he ido a sinagogas judíos aquí en el lugar que he estado, en Fresno. Hermoso, tremendo. Yo les, yo les, ah, yo les, ah, ah, les garantizo que se van a quedar maravillados. Yo recuerdo cuando comenzamos a hablar del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Hombre, mi padre me dijo, pues vamos. Le dije, un día, le dije, vamos a una sinagoga, vamos. Cuando comenzamos a hablar de este grande pueblo de Dios, pueblo de Israel. Por causa de ese pueblo nos echamos enemigos a muchos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de día de sábado. Usted sabe que el judío se regía por la luna, el calendario, cada 30, la nueva luna, la nueva luna. Ahora ya no, hasta las 12 de la noche, como el calendario gregoriano. El pueblo judío no. Ellos tenían la... Y el mismo Señor dijo que yo he puesto la luna y las lumbreras por señal. El guardar es solo los 10 mandamientos. Que si usted, que guardar la ley y los 10 mandamientos. Fíjese bien, hay 612 mandamientos que el Señor le da al pueblo de Israel que guardar. El apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 3, les dijo, si alguno quebranta uno, es transgresor o es transgresor de todos. No solamente esta mujer dijo esto, y no lo puse en mis notas, pero ella también les exige a las personas que solamente deben de comer comida kosher, que solamente el pueblo judío come, la comida kosher, y, y vegetales, que muchos dicen, oh, ella iba muy adelantada de su movimiento, que iba muy adelantada en su tiempo, porque ya exigía a sus miembros que comieran vegetales y comida kosher. ¿Qué le digo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que nadie os juzgue de comida. Allen White, ahí te va. 600 mandamientos. Santiago dijo que el que quebranta uno se hace transgresor de todos. Otra cosa que esta mujer dijo,
que el Señor iba a regresar cuando ella estuviera viva. No, y yo se me olvidó otra, poner otra. Allen White dijo que profetizó que iba a estar en vida cuando Cristo regresara a la tierra. Pues no se le concedió porque ella murió en julio 16 de 1915. Otra, ahorita que me acordé, otra cosa que se me podría anotar aquí, es de que ella dijo que la antigua Jerusalén no iba a ser recapturada por el pueblo judío, que nunca iba a acontecer eso. Regresando otra vez, dijo que la tierra o la ciudad santa, la ciudad antigua, no iba a ser recapturada por el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pues qué chistoso, que Israel conquistó a la tierra santa o la ciudad antigua de que volvió a ser una nación otra vez de vuelta. Y no nomás eso, volvió a reconquistar la ciudad antigua, fíjese bien, reconquistó la ciudad antigua, donde se le llama, donde pasa la tal mentada la Vía Dolorosa, en la Guerra de 6 días, que pasó en 1967, en la Guerra de 6 días, cuando por milagro de Dios y por ayuda de Dios, Israel reconquistó la ciudad de Jerusalén en 6 días, cuando los asirios, los lebaneses, los egipcios, para que los jordanios también, se levantaron contra Israel en la guerra que se le llama la guerra 6 días, el cual Israel conquistó no solamente hasta nomás donde está ahorita, sino que conquistó toda la península hasta el río Nilo de Egipto. Pero Israel se los regresó por paz a los egipcios. Y yo por mí, que no se les hubiera regresado. Porque ahorita los mismos egipcios están cruzando donde hay una frontera abierta, en la franja de Gaza, están cruzando armas para el pueblo palestino, que no hay tal pueblo. Son árabes y egipcios, el pueblo palestino. Brinque quien brinque, salte quien salte y diga que no es cierto. Sí es cierto, son puros árabes y son puros árabes y egipcios, los que están allí en la franja de Gaza, que ahora se les llama palestinos. Pero Israel se los dio ¿por qué? Para estar bien en paz con ellos. Pero ellos quieren paz, no, ellos quieren destruir a Israel. Y Allen White dijo que Israel nunca iba a conquistar la ciudad antigua. No iba a conquistar la tierra antigua, la ciudad antigua. Y en la guerra de 6 días, que pasó en 1967, en la guerra de 6 días, Israel conquistó la ciudad antigua y el monte de Sión, que ese es el monte del cual el Señor va a venir. Por eso cuando dice el salmista en el Salmo, cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Allen White, ahí le erró también. Y Israel volvió a reconquistar la ciudad antigua, la que ella dijo que jamás Israel iba a conquistar. Por eso le digo, tenga cuidado con a quien le escucha. Tenga cuidado con esas personas. Porque dice la Biblia que muchos vendrán hablando doctrinas de demonios.
como le digo, este video lo tenía totalmente diferente porque el otro que tenía no. Y pues todo tiempo invertido, pues ahí se perdió, pero no es tiempo perdido, sino que es tiempo para usar acá. Como dijo como dijo ah, Jacob, usar la espada y el arco. No está diciendo que usar la espada y el arco, no, usar la sabiduría, usar la cabeza. Muchos se quedan cuando Dios, muchos se quedan, la razón que se quedan porque tienen de temor de que les van a decir algo y no progresan en el sentido espiritual. Tengan cuidado, tengan cuidado quién le hace caso. Por eso le digo, qué chistoso que muchos, y dejen poner esta cosa aquí. Yo no tengo una oficina, no vea que yo. Me dice, ¿por qué no busco una oficina? Y ahí se graba. Primero porque no hay, como dice uno de mexicano, no hay lana. ¿Eh? Y la otra cosa, las rentas o los alquileres son muy caros. So, aquí en mi cuarto, eso sí, lo tiendo bien mis camas, las tiendo bien, para que se vean, para que se vea decente. Ni tampoco, como digo, no hago esto para andar haciendo dinero, ni tampoco hacerme rico, no. Ni tampoco para hacerme famoso, porque hay muchos lo que buscan, lo que quieren, hacerse de dinero y hacerse famosos. Dijo, si yo agrado a los hombres, dijo Pablo, entonces no soy de Cristo. Ya Dios adelante me va a dar una ayudante que me ayude con estas cosas, porque no soy muy bueno en esta de tecnología. Hay veces borro y destruyo cosas y, ay caray, ¿dónde lo dejé? Pero aquí sabemos, lo que sí sabemos es en quién hemos creído. Por eso le digo, tenga cuidado. Dijo el apóstol Pablo a los Efesios que nadie os engañe ni por palabra. ¿Mm? Capítulo 5 de Efesios, me parece que es. Que nadie os engañe. Por eso le digo, no, marque su Biblia. Yo no digo que no, marque su Biblia. Que nadie os en el verso 6, capítulo 5 de Efesios, verso 6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quién a cuáles hijos? ¿A los de afuera? No, a los hijos que están adentro. Dios les bendiga, les saludo del pastor Agapito Flores Rivera. Por favor, comenten, denle like y compartan este video, graben esta aplicación y compártaselos con todos. Pero que dice que nadie os engañe. Tengan cuidado. Dios les bendiga.